Buenos días, tardes, noches, madrugadas, depende de la hora en que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a un episodio más de Alguien como tú, el podcast donde seguramente conocerás a personas muy similares a ti. Vamos a seguir con nuestras entrevistas y el día de hoy tenemos como invitado a un muy querido amigo. De él he aprendido mucho y su ejemplo y sus palabras me han servido en bastantes ocasiones de mi vida. Él es Giovanni Pedro di Bernardone Bourlemont, como yo le digo, el francés. Amigo, ¿cómo estás? Qué bueno que aceptaste venir a este humilde podcast. No, gracias a ti, Pixel, gracias a ti. Estoy bien. Pues, pues ¿qué te parece si para empezar nos cuentas un poco de dónde eres, dónde naciste? Claro que sí, amigo. Pues era el año de 1182, en un pequeño pueblo de la zona central de lo que ustedes conocen como Italia. A esta zona se le conocía como los Estados Pontificios. Mi pueblo estaba muy cerca de una ciudad más importante llamada Perusia. Por lo tanto, éramos un centro importante para los viajeros, ya que ahí se comerciaba, se intercambiaban las monedas, se vendían muchos productos y servicios. Era algo así como la última parada antes de llegar a la ciudad y donde muchos viajeros terminaban de hacer sus transacciones. Ok. ¿Y tu niñez? ¿Qué hacía el Giovanni niño? Pues, ¿qué te digo, amigo? Fue bastante peculiar. Precisamente, mi papá era comerciante, por eso conozco bien cómo funcionaba todo este tema. Y pues mi niñez fue bastante tranquila. Honestamente, mi familia tenía una buena posición socioeconómica y nunca nos faltó nada. Yo diría que hasta teníamos de sobra. ¿Teníamos? ¿A poco tienes hermanos? ¿A poco no sabías? Tengo un hermano que se llama Ricardo. Ah, mira, eso sí no sabía. Y después, tu adolescencia, ¿qué tal? ¿Estudiabas, trabajabas o qué hacías? Pues así como estudiar de ir a la escuela, pues no. Era la Edad Media y no es como que hubiera mucho acceso al conocimiento en aquel entonces. Los estudios eran más del tipo práctico. En mi caso, desde pequeño comencé a ayudar a mi papá en el negocio familiar. Él se encargaba de irme enseñando todo, sobre todo lo relacionado con el comercio, la compraventa, ya sabes, el business. Y pues así pasé gran parte de mi infancia y adolescencia. Y justo en la adolescencia fue cuando las cosas empezaron a irse hacia otro camino. Pero bueno, creo que ya me estoy adelantando, ¿verdad? No, 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 para nada. Adelante con confianza. ¿Por qué dices que tomaron otro camino? Pues creo que esta fue la época donde nos conocimos, ¿no? Porque fue justo en la adolescencia cuando, ya sabes, te empiezan a gustar las mujeres, empiezan las fiestas con los amigos, obviamente los tragos y la parranda. Sí, 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 creo que fue cuando nos conocimos ya hace un buen tiempo de eso. Sí me acuerdo de tus fiestas, buenas fiestas, de hecho, ¿eh? Pues ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Comencé a tener problemas con mi mamá, ya sabes, lo de siempre, que, que qué voy a hacer con mi vida, que lo que hacía no iba con un joven de familia, como nosotros, y bla, bla, bla. Pero igual no me importaba mucho lo que dijera mi mamá. Rebelde desde chico. ¿Te acuerdas del Berna? Berna. Ah, sí, 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 Berna, el hijo del dueño de la tienda que estaba enfrente de tu casa, ¿no? Bueno, de tu tienda. Exacto, exacto. Pues la verdad es que hice muy buena amistad con el Berna. Después del trabajo nos salíamos juntos a las fiestas o a pasear. Muchas veces subíamos a la colina del pueblo y nos sentábamos a admirar la naturaleza, platicábamos de muchas cosas, de lo que queríamos hacer nosotros y de lo que nos decían nuestras familias. Éramos muy parecidos, porque sus papás, al igual que los míos, querían que heredáramos las tiendas y siguiéramos siendo comerciantes.
Ok, ¿y ustedes qué pensaban de lo que les pedían sus familias? Pues él estaba convencido de quedarse con la tienda. Hasta hablaba de ir a estudiar a Roma y que después iba a ver una de las tiendas de su papá en cada pueblo y así. Yo, por mi parte, quería llegar a ser un gran guerrero, un importante capitán del ejército, conquistar ciudades, dominar pueblos, todo eso. Y pues bueno, dice la voz populi que hay que tener cuidado con lo que no uno desea, porque en esos años estalló la guerra. Así que fui llamado para enlistarme en el ejército y defender mi ciudad. En la Edad Media era un honor para todos los hombres enlistarse en las Fuerzas Armadas, más aún para el hijo de una familia acomodada como la mía. Mucho tiempo de mi adolescencia me empeñé en adiestrarme en las técnicas de batalla. Siempre fue mi meta llegar a ser un gran guerrero. Y mira, que no lo hacía mal. Yo tendría como 19 años y ya tenía mi plan de vida. Tenía un buen nivel económico, me estaba esforzando para ser un excelente militar y darle más renombre a mi familia. No sé, tal vez hasta llegar algún día a formar parte de la realeza. ¿Te imaginas? Giovanni Pedro di Bernardone, comandante de los ejércitos y señor de las tierras del pueblo. Uy, no, pues sí, ya ni me vas a querer hablar de lo importante que ibas a hacer. Con decirte que era tan grande mi anhelo que empecé a soñar con ello. Seguramente sí te ha pasado, ¿no? Que deseas tanto algo, lo piensas tanto, lo tienes tanto tiempo en la mente que lo empiezas a soñar. Ah, sí, por supuesto. Aparte son de esos sueños que se sienten como bien reales, ¿no? Exacto, así es. Bueno, pues de hecho creo que nunca te había contado esto, pero una noche soñé que me convertía en un caballero. Y como estaba sobre una colina y toda la gente me aclamaba, no te imaginas lo emocionado que desperté ese día. Y pues así pasaban los días, las semanas y los meses. Entre algunas noches con las amigas y entrenando en las Fuerzas Armadas, yo cada vez iba siendo más famoso y más importante en el pueblo. El apellido Di Bernardone cada vez tenía mayor importancia y yo, por supuesto, cada vez iba sobresaliendo más y más, tanto en la sociedad como en el ejército. Ahí fue cuando dijiste, de aquí soy. Pues sí y no, ahí te va. Ok. Al final de mi entrenamiento, pues como era lo obvio, nos mandaron a la batalla. Llegamos una noche al campamento donde el capitán nos decía lo que había que hacer, de dónde venían los enemigos y todas esas cosas de combate, estrategias y demás. Al tercer día nos mandaron ya al frente. Llegamos en la tarde a la trinchera. Casi siempre las batallas eran al amanecer. Y pues así ocurrió. Esa noche nos preparamos, repasamos las estrategias y, como era de esperarse, me nombraron comandante de sección. Uy, la oportunidad perfecta. Es correcto. ¿Y qué pasó? Eh, 4 de la mañana y comenzábamos a ver cómo los jinetes del enemigo se agostaban para atacar, al igual que nosotros. La adrenalina a tope, los tambores retumbando. Y entonces los capitanes dan el toque de combate. Me quedé helado. No, no, ¿cómo crees? Fueron los segundos más largos de mi vida. Mis compañeros me veían esperando mi orden. El capitán me gritaba algo que no entendía. Veía cómo los demás soldados peleaban. Algunos caían muertos de inmediato por las lanzas o las flechas. Y yo, inmóvil. El capitán tomó del brazo a otro soldado y le dijo que él guiara. Mis compañeros se fueron y me quedé ahí. De verdad estaba petrificado. No inventes. Sí, Vix. Al final de la batalla me mandaron con otros compañeros a recoger los cuerpos y las armas. Vi la muerte de cerca, amigo. Y lo único que pensé fue, esto no está bien. Ese mismo día
El capitán me dijo que estaba decepcionado, que todos esperaban mucho de mí, que había sido el mejor cadete del entrenamiento, pero que no servía para la guerra. Me regresaron al campamento y de ahí a mi ciudad. No, Frank, ¿cómo crees? No lo puedo creer. ¿Y qué te dijeron? Pues se había perdido todo, ¿no? ¿O qué pasó? Un soldado podía regresar a su pueblo de dos maneras, como un héroe o como una deshonra. Adivina cuál fui yo. No, pues sí me imagino, pero ¿qué hiciste entonces? Pues volví a la tienda. Mi amigo Alberna seguía en combate. Los clientes me miraban hasta con lástima. Casi podía leer sus mentes. Mira, el que no pudo pelear por su ciudad. Algunos, hasta con sus palabras condescendientes, me chocaban. Bueno, no todo era así. Había una clienta frecuente, que era de mejor estatus que el de nosotros, que siempre iba con su hija. Ellos siempre fueron muy amables con nosotros. Y entonces, ¿qué hiciste o cómo pasó? ¿Qué pasa después? Como dice la película, ¿no? Pues ni bien había regresado a mis actividades cuando me enfermé. Me enfermé horrible. Me dio una fiebre horrible y muchísimo dolor abdominal. Caí en cama, amigo, varias semanas. De verdad yo pensé que me iba a morir. En serio. Y la verdad es que después de todo lo que pasó, es lo que quería. Ahora que lo veo en retrospectiva, yo creo que tal vez tuve un fuerte cuadro de fiebre tifoidea. Pues sí, imagínate las condiciones de la guerra y todo eso, pero bueno, afortunadamente te recuperaste. Pues sí, y fíjate que después de haber visto la fragilidad del ser humano, de cómo otra persona puede llegar y arrancarte la vida en un instante, de cómo una enfermedad que ni siquiera podemos ver tan bien nos puede quitar la vida. Todo esto me hizo comenzar a cuestionar toda mi vida, todo lo que la sociedad decía, lo que mis papás decían. Una noche volví a soñar, pero esta vez estaba yo en un campo y en ese campo había un tesoro escondido, un tesoro muy importante que muchos querían y que yo tenía todas las herramientas, palas, picos, todo para excavar y encontrarlo. ¿Y qué te imaginas que pasaba en mi sueño? Que lo encontrabas. No, sucedía que por más que excavaba y usaba todas las herramientas que llevaba, el tesoro cambiaba de lugar o no sé qué pasaba, pero nunca lo encontraba y me sentía tan frustrado e incompetente. Pero ese sueño fue el que me llevó a preguntarme, ¿de verdad quiero tener ese tesoro? Porque te juro que yo hasta desperté con ansiedad o no sé, me sentía tan derrotado como inservible, ¿sabes? Sí, sí me imagino. Después de eso comencé a pensar en el porqué de todo, más bien en el para qué. ¿Para qué se esfuerza uno tanto en conseguir riqueza? Riqueza que evidentemente no me faltaba. ¿Por qué gastamos tanto nuestra vida en conseguir títulos y nombramientos? ¿Acaso eso nos hace mejores personas, mejores seres humanos? Yo valdría más si llegaba a ser el comandante de los ejércitos de toda la provincia. ¿Para qué necesitamos tener un buen estatus? ¿Por qué tenemos que hacer lo que la sociedad dice que tenemos que ser? ¿Por qué no podemos ser personas libres de ser? ¿Por qué me decían que yo debía ser un buen soldado, un comerciante exitoso y casarme con una buena mujer? ¿Eso es algo que yo realmente quería o más bien es lo que me decían que debía querer? Alguien como yo, con mi apellido, con mi posición económica, debía hacer y ser ciertas cosas para demostrar que valgo la pena como persona. ¿Por qué? ¿Demostrar a quién? No sé. Comencé a cuestionarme muchas cosas. Más bien, todo lo que según tenía que ser y hacer. Uy, pues sí, son preguntas bien profundas, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando pasó todo esto?
21 años. Y estoy seguro que a muchos de los que nos escuchan les ha pasado o les está pasando. El preguntarse, ¿esto que estoy haciendo es lo que verdaderamente quiero? Sí, sí me pasó, fíjate. ¿Y qué hiciste para resolver tus dudas? Porque bueno, imagino que fue un momento de esos en los que no sabes qué sigue o hacia dónde tienes que ir o qué hay que hacer. Como que uno quiere dejar de hacer lo que está haciendo y hacer otra cosa, pero como que no sabes ni qué, ¿no? Exactamente, Pix. Justo así. Yo pensaba mucho en eso. No sé, como que no me hallaba en lo que hacía, ¿sabes? Como que no me sentía yo, me sentía como con ganas de mandar todo al cuerno y hacer otra cosa totalmente diferente, pero efectivamente no sabía qué. Y si tú que me estás escuchando te sientes así, déjame decirte que te entiendo perfectamente. Sí, amigo, créeme que yo también me sentí así en algún momento. Bueno, pero ¿y entonces? Pues me enfermé y tardé en recuperarme. Ya no iba tampoco a la tienda. Literalmente había perdido todo lo que me hacía ser yo. Me habían sacado del ejército, mi amigo me había dejado, mi papá ya tenía otro trabajador y yo con mis dudas existenciales. Ay, mi Fran, me cuentas y no sabes cómo me siento identificado, pero ¿y lo fuiste resolviendo o qué hiciste? Bueno, pues ahí te va. Un día, en la colina, mientras dormía, llegó otro sueño. Uno bastante raro, la verdad. Soñé un crucifijo. Recuerdo que hasta lo dibujé y pregunté a mis conocidos de la iglesia si ellos lo conocían o algo, porque sí me desconcertaba mucho este sueño. Tú sabes que yo nunca fui muy religioso, que digamos, así que no era como que las cosas de Dios me fueran muy familiares. Así que fui a preguntarle a un sacerdote del pueblo vecino y me dijo que era el crucifijo de San Damián. Uf, un crucifijo. O sea, amigo, imagínate, en serio, tú sabes el relajo que yo era. No tenía por qué soñar un crucifijo. Bueno, el punto es que en el sueño yo estaba hincado frente al crucifijo y en el sueño escuchaba una voz que me decía, Francesco, Francesco, repara mi casa que se está cayendo. Francesco, solo mis amigos me dicen así. Tú lo sabes, Pix. Tú me dices francés por eso. Porque solo mis amigos me decían Francesco. Sí, de hecho sí. ¿Y qué hiciste? Sí, sí, sí está raro el sueño, pero ¿y qué hiciste? Pues lo único que podía hacer en la Edad Media, andar por ahí y pensar. Comencé a ver que en el pueblo había muchos mendigos, enfermos, leprosos, que eran invisibles para todos y hasta repudiados. Así que comencé a llevarles comida, un poco de ropa. Yo tenía de sobra la verdad. Poco a poco se fueron juntando más y más enfermos. Y a mí a veces me ayudaba Clarita, la chica que era clienta de la tienda. Y a veces alguno que otro vecino. Entre todos dábamos de comer a los mendigos y tratábamos de cuidar a los enfermos. Y me imagino que tenías muchos problemas en casa por eso, ¿no? Al final, pues, digo, era dinero que tú sacabas de tu familia. Pues sí, y eso que apenas empezaba, Ok, aunque evidentemente eso aún no lo sabía. ok, ¿por qué o qué? Pues conforme iba conviviendo con los vagabundos y los enfermos, comencé a darme cuenta de algo muy interesante. Muchos de ellos, a pesar de su condición, de su enfermedad, tenían una forma de ver la vida muy diferente a lo que las demás personas decían. A los vagabundos no les interesaba el dinero o el poder. Ellos buscaban qué comer y dónde dormir y listo. Poco a poco me fue impactando mucho. Fíjate que yo una vez tuve una amistad con un vagabundo que estaba por ahí por donde yo trabajaba.
Y la verdad, muchas veces me dejaba muy sorprendido porque sabía muchas cosas, o sea, era un hombre muy sabio. Y como dices, su forma de ver la vida era muy peculiar, ¿sabes? No sé, como diferente. Bueno, me queda claro que no todos los vagabundos son así, pero hay algunos que sí. Pero bueno, ¿y después seguiste con esto de la ayuda o qué siguió? Cuando comencé a ayudar a las personas, comencé también a experimentar algo en mi interior, algo que me llenaba, que me hacía bien. Así que comencé a vender mis bienes, lo que tenía para poder seguir ayudando, lo cual a mi padre no le agradó mucho, que digamos. Bueno, no le agradó nada en realidad. Así que un día me dijo que ya no era digno de ser llamado su hijo, que él no estaría trabajando para que los demás comieran gratis. Y le dije, pues no me importa, yo sí quiero trabajar para eso. Así que se enojó mucho y me dijo que desde ese momento me olvidara de mis lujos y me fuera de su casa. Me corrió, literalmente me corrió. Evidentemente yo me enojé también y salí de la tienda porque estábamos discutiendo en el almacén y en medio de la plazuela me paré y grité que yo no necesitaba de sus lujos ni de su dinero. Me quité la ropa que traía puesta y se la aventé. Bueno, evidentemente solo me quedé con el trapo que antes usábamos como ropa interior. No manches, ¿y después? Después de eso, me fui en calzones a la colina donde me gustaba contemplar el paisaje. Y ahí me quedé toda la tarde y la noche. Se dice fácil, Pix, pero imagínate un muchacho de 23 años, solo, desnudo, con hambre y con frío, en la noche, en una colina. No era como muy seguro que digamos. Estaba llorando a mares. Literal, ya había perdido todo. Mi carrera militar, mi prestigio, mi trabajo, mis amigos. Es más, ya había perdido hasta la ropa que llevaba puesta. Me sentí tan solo, pero tan indefenso. No, sí me imagino, amigo, neta. Y para variar, esa misma noche volví a tener ese sueño raro del crucifijo. Y otra vez la voz que me decía, Francesco, repara mi casa que se está cayendo. Oye, ¿y no pensaste que tal vez había como un mensaje en ese sueño o algo así? Pero por supuesto, de hecho, cuando desperté por la mañana, me quedé pensando en eso. ¿Tendrá algún significado ese sueño? Y también pensaba mucho en las palabras de mi papá. No voy a trabajar para que otros coman gratis. Pero la verdad es que con el hambre que tenía, no pude pensar más. Así que empecé a caminar por la colina buscando alguna hierba que pudiera comer. Pero en eso, cuando iba caminando, vi las ruinas de una pequeña iglesia. Una iglesia toda horrible, la verdad. Nada más eran dos paredes, todas feas, y un remedo de tejado. Pero aún así, en ese momento pensé y dije, pues voy a ver qué hay ahí. Si había un crucifijo en mi sueño, debía ser por algo. Y pues total que llegué a las ruinas. Medio abrí paso entre las piedras y las hierbas que ya había. Y cuando llegué cerca a donde estaba el altar, oh sorpresa, ahí estaba el dichoso crucifijo que había visto en mis sueños. Y caí en las piedras con las rodillas desnudas y volví a llorar. Ujú. Lloré y lloré hasta quedarme medio dormido. Y fue entonces cuando entendí y dije, claro, la casa que hay que reparar es esta, la iglesia. Eso era. Así que me levanté todo Ujú. feliz. Tomé un pedazo de tela vieja que había por ahí y me lo puse como ropa. Me amarré un cordón y a darle. Y pues no sé, en ese momento me sentí tan feliz, ¿sabes? Como que el saber lo que tenía que hacer o hacia dónde ir me llenó de alegría y de energía.
Ahora que lo recuerdo, yo creo que hasta me veía como un niño corriendo hacia el río para traer agua y comenzar a hacer el barro. Ya de camino encontré algunas plantas comestibles y con eso tuve. ¿Y a poco tú hiciste, o sea, tú te pusiste a trabajar de albañil? Pues sí, Pero, ¿cómo? O sea, así sin herramientas ni nada, con tus manos, o qué? eso también es correcto, amigo. Así con mis manos empecé a mover las piedras y limpiar las hierbas y todo. Evidentemente no estaba acostumbrado al trabajo rudo y pues me pegué, me lastimé, Ujú. sangré, pero el hecho de saber lo que tenía que hacer en cierta forma me animaba a seguir. ¿Y cuánto te tardaste? No, pues no terminé. O sea, solo en levantar los otros dos muros me tardé varios meses. Te digo que nunca había hecho trabajo rudo. Ok. Y luego, Pues se me ocurrió la grandiosa idea de regresar al pueblo a pedir ayuda. Yo, en mi mentecita decía, le voy a decir a la gente del pueblo que me ayuden a reconstruir la iglesia. Además, soy Giovanni di Bernardone, todos me van a querer apoyar. ¿Qué puede salir mal? ok. ¿Y qué fue lo que salió mal? Todo, 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 todo. Pues resulta que llegué al pueblo, yo bien feliz y, oh, sorpresa, otra vez, ya era despreciado por todos. En esa época los estratos sociales estaban súper, pero súper marcados. O tenías buen aprecio social o eras rechazado por todos. Y en mi caso, pasé de lo primero a lo segundo. Literal, ya nadie quería hablar conmigo. Saludaba a mis conocidos y me ignoraban, o hasta me sacaban a empujones de los negocios. Sí, fue un golpe de realidad muy duro. Así que caminé por el pueblo y llegué al lugar donde estaban mis amigos, los vagabundos. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Pues todo lo contrario. Me saludaron, me abrazaron y se alegraron de volver a verme. Ok. Les dije que me disculparan porque esta vez no podía ofrecerles nada, pero su respuesta me sorprendió aún más. Me dijeron que me quedara ahí con ellos, así que me uní con ellos en la mendicidad. Lo curioso es que en esos días no pasé hambre ni frío. Evidentemente no comía los manjares como en casa de mis padres, ni dormía en cama cómoda, pero estaba rodeado de mis Ok. amigos. Ok, ok. Es bien cierto eso que dicen que los amigos se conocen más en las malas que en las buenas, ¿verdad? Y la verdad es que sí, ¿eh? Justamente sobre ese tema de los amigos, resulta que conforme pasaban los días, el rumor de que ya había regresado se fue expandiendo por el pueblo y de las primeras personas que fueron a buscarme fue mi amiga Clarita. Nos pusimos a platicar mucho, le conté de lo que había estado haciendo en la colina y ella me contó de cómo había seguido ayudando a algunos enfermos. Ciertamente no mucho, porque recordemos que era la Edad Media y la vida para la mujer era ya de por sí complicada. Pero bueno, ella me ayudó a conseguir algunas herramientas para continuar con mi proyecto y la verdad también nos llevó comida y algo de ropa, la cual, sin dudarlo, regalé a mis amigos vagabundos y enfermos. Ok. Pasando algunos meses, mi estadía en el pueblo fue tomando fama y la gente iba a visitar la zona marginada más por curiosidad y morbo que por otra cosa. Querían ver en qué se había convertido el hijo de don Pietro di Bernardone. Pero, ¿sabes? No me importaba su motivo. Al final, me importaba más que las personas vieran y ayudaran a mis compañeros enfermos y moribundos. Poco tiempo pasó para que me animara a regresar al centro del pueblo. Y aunque realmente las cosas no fueron tan mal como al principio, aún había muchas personas que me miraban con desprecio. Muchos me preguntaban el porqué de ser mendigo. Oye, y sí, ¿y por qué no buscaste trabajar o algo así para como ir recuperando tu posición? Como te decía al principio, no fue algo que yo dijera, quiero ser vagabundo. Más bien, fui entendiendo que los bienes materiales en exceso los vuelven esclavos de ellos.
Nos volvemos esclavos del dinero, del poder, del estatus, de la comodidad, de la vanidad, de los placeres. En cierta forma, creo que la pobreza, o al menos la moderación, nos otorga la libertad de ver la vida de otra forma, de una manera más objetiva, pues no estás atado a la necesidad de tener mucho de algo o mucho de todo. Además, te sientes más pleno, porque aquello que llegas a tener en demasía lo puedes compartir con tus compañeros, amigos o familiares, lo cual sin duda fortalece los lazos de fraternidad, además de que alimenta mucho el espíritu y tampoco esperar nada a cambio, porque muchas veces también ayudamos con la idea de que se nos deba un favor y creo que tampoco va por ahí. Más bien hay que ayudar sin esperar nada a cambio. Me fui dando cuenta de que necesitamos cosas básicas y lo demás es lujo, que aquello que tenemos de sobra puede ser lo que le falta al otro o a la sociedad. ¿Por qué no darlo? Muchas veces lo único que falta es un poco más de empatía y de solidaridad con la gente que nos rodea, ¿no? Ay, qué filosofía tan padre, Fran. ¿Ves? Siempre me enseñas cosas nuevas. ¿Y después te quedaste en el pueblo? Me quedé un tiempo, después decidí regresar a terminar el proyecto que había iniciado. La sorpresa que me llevé fue que un par de personas se quisieron ir conmigo, ¿cómo ves? La verdad es que me dio mucho gusto porque al menos ya entre varios podríamos avanzar más rápido en la albañilería. ¿Qué tal? Pues sí, ¿y cuántos se fueron contigo? Dos nada más. Bueno, dos al principio, porque ya estando allá en las ruinas, llegó mi amigo Berna. ¿Lo recuerdas? Sí, 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 claro, el vecino del negocio de enfrente, ¿no? Sí, Ok. exacto. Pues resulta que después de la guerra se fue a estudiar a Roma y cuando regresó al pueblo todo el mundo hablaba de mí, por lo que decidió ir a buscarme a los pies de la colina donde íbamos a jugar de niños. Para serte sincero, sí me dio mucho gusto verlo. Hasta debo decir que lloré de felicidad. Mi amigo me había ido a buscar. Qué padre, la verdad. Sí, mucho, me alegró mucho verlo y lo mejor, pues es que se quedó. ¿Cómo? ¿Cómo que se quedó? Sí, se quedó ahí conmigo a ayudar. Ah, ok. Yo le decía que cómo iba a dejar su futuro, su carrera, su prestigio, pues todo lo que había ido trabajando. Y él me decía que tenía un buen presentimiento de lo que estaba haciendo ahí. Y Wow. se quedó. Y pues doblemente padre, ¿no? Y así, poco a poco se fueron uniendo más y más personas, hasta que ya fue necesario construir unas cabañas para poder dormir. Algunas personas del pueblo iban y nos llevaban comida o ropa o cosas para ir subsistiendo, pero nosotros preferíamos llevárselas a los necesitados. Y pronto las noticias fueron llegando a los pueblos vecinos. Así que poco a poco íbamos visitando a los demás pueblos y ayudando a las personas. Y en cada pueblo donde íbamos, afortunadamente, siempre había quienes querían unirse o simplemente ayudaban aunque no se unían del todo. ¡Ay! ¡Qué gran plática, amigo! Y pues al final ya no estuviste tan solo. No, la verdad es que fui encontrando muchas personas que me apoyaron y me ayudaron a encontrar el rumbo. Pero sobre todo, poco a poco fui encontrando a Dios en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los enfermos, en cada uno de los que nos apoyaban con comida o ropa, en cada uno de los vagabundos. Y fue entonces cuando por fin entendí el significado de todos mis sueños, o al menos de los más relevantes, ¿Por qué? porque me di cuenta sobre todo que Dios me pedía reparar su casa, es decir, su iglesia, su gente, las personas, los hombres. En Ok. aquellos tiempos la comunidad religiosa vivía rodeada de lujos y olvidada de los más pobres. Y fue cuando entendí que esa era la misión que Dios me pedía en el sueño. Sin embargo, no lo supe hasta que empecé a hacer las cosas. No lo hubiera sabido si no me hubiera arriesgado a levantar de nuevo la iglesia destruida. Así que, amiga o amigo, pues escucha, yo te digo, arriésgate,
No importa que al principio parezca que las cosas no tienen pies ni cabeza o no le veas sentido. Confía en tu corazón, porque en tu corazón está la voz de Dios. Y pues creo que así fue mi vida, Pix. Bueno, la primera parte, ¿no? Porque, como te decía, yo creo que vamos a tener que grabar esto en dos sesiones. Y pues bueno, Fran, está bien, muchísimas gracias. Para terminar, ¿te gustaría decirle algo a las personas que nos están escuchando? Sí, claro, que confíen en el proceso de Dios en sus vidas. Háblenle a Dios, platíquenle lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren. No importa que no sean rezos u oraciones muy elaboradas. Créanme que Él los escucha. Confíen, déjense llevar por Él. Y sobre todo, no se olviden que Él está en los más cercanos a ustedes, en sus hermanos, en sus hijos, en sus padres, en sus compañeros de trabajo, en los del coche que va junto a ustedes, en aquel que va sentado junto a ti en el transporte público. Y siempre que puedan, ayuden al otro. Wow, amigo, qué gran mensaje. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast. Eh, ¿Me ayudas a despedir el programa? Bueno, a ver qué tal me sale, ¿eh? Muchas gracias a todos por escuchar este episodio de su programa Alguien como tú. No se olviden de compartir este episodio si les gustó. Denle like y sigan a mi amigo Pixel en todas sus redes sociales. Yo soy su amigo Francisco y bendiciones para todos. Muchas gracias, amigo. Queda pendiente la segunda parte y hasta la próxima. Hasta la próxima.